Vamos a realizar estas dos divertidas marionetas. Tienes este modelo y este otro. Elige cuál de los dos quieres hacer primero, porque vamos a hacer los dos para que puedan hablar juntos. Y ahora, comenzamos. Comenzaremos recortando las piezas que tenemos en este folio. Como siempre, siguiendo la línea continua del exterior. Ahora cortaremos la línea continua en estas pestañas situadas tanto en la parte inferior como en la superior de la cara de nuestra marioneta. Apartamos las piezas. Y recortamos uno de los interiores de la boca que viene en la segunda página de este ejercicio. Cortamos primero la zona externa de las pestañas. Ahora las líneas verticales de las pestañas. Ahora pasamos a recortar las líneas continuas entre las pestañas. Ahora vamos a ir doblando y pegando. Primero doblaremos en montaña estas pestañitas de la cara de nuestra marioneta.
Con las pestañas listas comenzaremos a pegarlas hacia el interior, como te muestro aquí. Pegamos las de la parte superior también. Esperamos que seque. Me limpio las manos de pegamento. Ahora cogemos esta pieza y doblamos por la línea primero en montaña y luego en valle. Es el turno de las pestañas. Doblamos en montaña por las líneas discontinuas que tienen en la base. Una vez las tenemos listas, comenzamos a pegarlas. Alinea la pestaña central con la nariz de nuestra marioneta. Ponemos cola. Y pegamos. Apretamos un poco para que peguen bien las dos mitades. Ahora con la parte inferior hacemos lo mismo. Tras esto pegamos las de los laterales de las centrales también. Y por último, las más exteriores.
Presionamos hasta que queden bien unidas. Ahora hacemos lo mismo con las de la parte inferior. Ya tenemos casi lista la base de nuestra marioneta. Vamos a colocar una parte muy importante, los agarres. Doblamos las pestañas en montaña por donde indica la línea discontinua. Ahora ponemos una gota de pegamento aquí. Y colocamos la pestaña de esta manera. Otra gota por aquí y pegamos el otro extremo. Apretamos. De la misma manera colocamos la inferior. Apretamos también. Ya tenemos la base de nuestra marioneta. ¡Hey, hola! ¿Cómo te llamas? En este punto, escogemos si queremos ponerle detalles como cejas o pestañas. A este otro le hemos puesto cejas de malote. Bien podría ser Lex Luthor o el Doctor Maligno. Tener mucho cuidado conmigo. Vamos a dejarlo en su sitio. Ahora elegiremos qué pelo queremos ponerle. Hay 3 estilos y 3 colores de cada uno. Yo voy a elegir este para mi marioneta. Tú elige el que más te guste o te parezca más divertido. Recortamos primero en grueso por la parte blanca sin tener mucho cuidado.
Y luego pasamos a recortar por el borde exterior, como puedes ver aquí. Ahora recortamos estos piquitos del flequillo así. Tiramos un poquito para quitarlos. ¡Oh! Lo he roto. No pasa nada, tengo más pelucas para esta marioneta. Ahora se da pelirroja. Recortamos igual que lo hemos hecho antes. Le colocamos el pelo para ver cómo le queda y dónde se lo queremos poner. Cuando hayamos elegido, ponemos pegamento y pegamos. Apretamos un poco con los dedos y... ¡listo! ¡Ya tenemos nuestra marioneta! Solo queda que hagas a mi amigo. Y pasemos horas inventando historias. Aquí tenemos a Mauro. Y este es el resultado final. ¿Cuántas historias nos quedan por contar? ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!